¿dónde está el trono de gracia? I ask once more, where is the throne of grace? Pero en el tabernáculo, más fuerte, con fuerza, con ganas, But in the imitándome, tabernacle, así okay. como, ya está riéndose como yo casi, ¿ya? ¿Dónde está el trono de gracia? Where is the throne of grace? En el tabernáculo hay también un lugar que se llama trono de gracia, In the tabernacle, there's also a place called the throne of grace. pero en inglés se llama asiento de misericordia. But in English, it's referred to as the mercy seat. En español le llamamos propiciatorio. In Spanish, referred to as propiciatorio. El tabernáculo fue construido por Moisés, The tabernacle was constructed by Moses, pero Dios le dio ese modelo. but God gave him that model. El tabernáculo en el Antiguo Testamento es figura y sombra de una realidad. The tabernacle in the Old Testament is the thing and shadow of a reality. Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos una metáfora, In the Old Testament, we have a metaphor. pero en el Nuevo Testamento tenemos explicada la realidad. But in the New Testament, it's the explanation of the reality. La realidad en el Nuevo Testamento es Cristo y su gloria. The reality in the New Testament is Christ and his glory. Y el trono de gracia aparece simbólicamente en el tabernáculo. And the throne of grace appears symbolically in the tabernacle. Ahora, joven Christopher, esto le avisé. Pase el video. Eso es el tabernáculo. Bueno, eso no. Eso es. Tenemos la entrada, tenemos el altar de bronce, donde se realizaban los We sacrificios. have the entrance, the altar of bronze where the sacrifices were held, Ese es el lavacro o fuente de bronce. the fountain of bronze. Ahí tenemos las cubiertas. There we have the coverings. Tenemos el primer lugar, es el lugar santo, The first place, the holy place. la mesa, You see the table, el candelabro, el incensario. the incense. Y detrás del lugar santo And behind vamos the- a encontrar el lugar santísimo. Behind the holy place, we find the Holy of Holies. Y en el lugar santísimo vamos a encontrar lo que es el propiciatorio. And in the Holy of Holies, we find what is the mercy seat. El mercy seat es la cubierta, la tapa con dos ángeles mirándose. The mercy seat is the cover with two angels facing each other. Y en Hebreos a ese mercy seat And in Hebrew, that mercy seat se llama trono de gracia. is called throne of grace. Entonces, fíjense, tenemos que entender algo. En el Antiguo Testamento se realizaban sacrificios. And so we have to understand one thing, that in the Old Testament, sacrifices were held, Y los sacrificios se realizaban en el altar de bronce. and they were done in the altar of bronze. Pero una vez al año But once a year, había algo que se llamaba Día de la Expiación. they held something called the Day of Expedition? Expiation. O en hebreo, hoy día, es el Yom Kippur. Or in the nowadays Hebrew, they refer to it as Yom Kippur. E inclusive lo celebran, lo recuerdan, los hebreos, They celebrate it. los and remember it. judíos. Cada año esta fiesta se realizaba en la historia bíblica, This festivity was held annually in the Bible, en que el sumo sacerdote tomaba la sangre del cordero sacrificado en el altar de bronce in which the high priest would take the blood of the sacrificed lamb on Y the en- altar of bronze y entraba ante el lugar santísimo con la sangre derramada en el altar de bronce. and he would go into the Holy of Holies with the blood shed on the altar of bronze Una vez al año. once a year. Ahora, lo interesante es que cuando con miedo. The interesting thing is that when the high priest, he would go in with fear. Y tenía inclusive campanitas en los vestidos. He even had little bells on his dressings. Y tenía una amarra que quedaba fuera del lugar santo, amarrada a su cintura, And he had a rope tied around his waist
in which it was attached to somewhere outside of the holy que place. si dejaban de sonar las campanitas, And if the bell stopped ringing, significaba que el sumo sacerdote había muerto it would mean that the high priest was dead. y necesitaban tirarlo porque no podían entrar a sacarlo del lugar santísimo. And he needed to be pulled out because they could not go in after him. ¿Por qué? Porque si había pecado el sumo sacerdote, Dios lo podía castigar con la muerte. Why? Because if there was sin, God could punish the high priest with death. Imagínense, una vez los hijos de Aarón entraron a ofrecer incienso con fuego extraño. Once the children of Aaron came in and offered incense with a strange fire, Y los hijos de Aarón murieron and Aaron's children died porque no cuidaron de la santidad del lugar. because they did not take care of the holiness of the place. Entonces el sumo sacerdote entraba una vez al año So the high priest would go in once a year con la sangre de un animal, with the blood of an animal, lo derramaban encima, la sangre encima del propiciatorio would shed the blood on the y mercy seat salían. and leave. ¿Y cuál era la idea de derramar la sangre? And what was the idea behind shedding the blood? Porque apuntaban al momento en que Cristo iba a derramar su sangre Because it pointed towards the moment in which Jesus Christ would shed his blood. ¿Pero por qué iba a derramar su sangre? But why would he shed his blood? Porque iba a cumplir lo que Dios dijo. Because he was going to fulfill what God said. Recuerden que es el Evangelio, nuestra palabra es core. So in the gospel, the word is core. Cristo, obituario, resucitó y escritura. Christ, obituary, resurrection, and according to scripture. Pero además le agregamos otra E, But, entronización. but we add another E, enthronement. Es difícil palabra, entronización. Entronización. Enthronement. Entronización, sentado en el trono. Entonces, cuando Cristo muere, resucita, se sienta en el trono. So when Christ dies and resurrects, he sits on the throne. Fíjense cómo comienza Hebreos capítulo 1, How Hebrews 1 starts. versículo 2. Verse 2. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. But in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom he made the universe. Pensemos estando en el propiciatorio ahora. We must think according to the mercy seat now. Él es el Hijo, el resplandor de la gloria de Dios. He is the Son, the glory of God, La fiel imagen que Él es. the image that he is, Y el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. and he who sustains all things with the power of his word. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, After purifying all the sins, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. he sat on the right-hand side of his grace on high. ¿Dónde se sentó? ¿Cuándo se sentó? Where did he sit? When did he sit? Cuando muere, cuando resucita, cuando entra en los cielos, se sienta. When he dies, resurrects, enters the heavens, and sits. ¿Por qué? Porque la sangre, cuando es puesta por el sumo sacerdote en el propiciatorio, Why? Because when the blood is shed in the mercy seat, habla de que Cristo se sienta. it says that Jesus sat. Porque el que se sienta es enteramente humano y enteramente Dios. Because the one who sits is entirely human and entirely God. Fíjense en lo que estoy diciendo. Dios te amó de tal manera Note what I'm saying, that God loves you so much. que envió a su Hijo He sent his Son a cumplir lo que decía la ceremonia en el tabernáculo. to fulfill what the ceremony said in the tabernacle.
Y piensen en esto. Acuérdense que es el Evangelio. Cristo muere, Cristo resucita conforme a las Escrituras. And remember this, in the gospel, Christ died, resurrected according to the scripture. Y si Dios ha cumplido esto, And if God has completed this, va a cumplir otras cosas. he will complete other things. Ok, acuérdense cómo empezamos siempre. Recuerda, Dios es Dios fiel. How we start everything, God is a faithful God. Dios es Dios fiel. God is faithful. No importa las circunstancias que estés viviendo, Dios es Dios fiel. Regardless of the situations, God is faithful. Nuestra esperanza está puesta en la realidad que Dios es Dios fiel. Our hope is placed in the reality that God is a faithful God. Y una y otra vez, And time again, Dios es Dios fiel. God is a faithful God. No importa las circunstancias. Regardless of the situation, No importa si se destrozó tu vida por algo que no esperabas. No importa si se destrozó tu vida por algo que no esperabas. regardless if your life was destroyed by something completely unexpected, Porque pasan cosas inesperadas. because unexpected things happen, Ya sea por el pecado del otro whether it be by someone else's sin o por tu propio pecado. or your own sin. No importa. Dios sigue siendo fiel. It does not matter. God is still faithful. Y Dios utiliza tu desastre And o God, mi desastre para glorificarse. and God uses your disaster or my disaster for his glory. ¿Por qué? Porque Cristo está sentado en el trono. Why? Because Christ is sat on the throne. Es simple. Muchas veces lo que tú creíste que era depresión It's simple. A lot of the times, what you thought was depression, era Dios mismo apretándote el cuello was God himself, para traerte hasta este lugar, your throat, to bring you to where you are now. para hacerte entender To make you understand que el que te amó that he who loved you dio su vida por ti, gave his life for you, resucitó resurrected, y se sentó en el trono. and sat on the throne. Y aquí algo, ¿qué está en el trono de tu vida? Who is at the throne of your life? ¿Quién ocupa el trono en tu vida? Who occupies the throne of your life? Y aquí está claro, cuando Here son it's tus clear. deseos, cuando son tu mal carácter, When it's your wishes or your bad character, cuando eres tú, when it's you, cuando la humildad no es la que está en tu vida, when humility is not what you have in your life, cuando la falta de sumisión a su palabra no está en su vida, en tu vida, when the lack of submission is present in your life, el que reina eres tú. the one who reigns is you. Cuando reinas tú en tu vida, te aseguro el desastre. And when you reign in your life, disaster is certain. Pero cuando te sometes al señorío de Cristo, But when you submit to God's reign, te voy a decir algo. Es el mismo desastre, I'll tell you something, it's the same disaster. pero que... ¿Cómo es eso? Te voy a decir esto. Nuestras vidas pueden ser igual a la de gente del mundo, Our lives can be the same as those of the world, pero nuestras vidas son con esperanza. but our lives are with hope. Podemos, disculpen que diga esto, puedes ser deportado, You could be deported, puedes echarte del país, you could be kicked out of the country, pero aún es eso con esperanza. but nonetheless with hope. Pueden que tu familiar sea echado del país, Perhaps your family is kicked out of the country, pero cuando tú te sometes a Dios, but when you submit to God, el mismo desastre that same disaster se vive con esperanza. is lived with hope. Y eso lo cambia todo, And that changes everything. porque Cristo está sentado en el trono. Because Christ is sat at the throne. Y no importa lo que está pasando, porque lo que está pasando
es con esperanza. And regardless of what is happening, what happens is with hope. Hay gente en el mundo que está viviendo lo mismo que tú, There are people in the world living the same thing you are, y la gente del mundo es sin esperanza. and the people of the world are without hope. ¿Por qué? Porque quien reina es el mismo. Because the one who reigned in their life are Un themselves. corazón que no se ha rendido a Dios. A heart that has not been given to God. Un corazón que no ha dicho, yo creo que Jesús es el Mesías, el Rey. A heart that has not said that I believe Jesus is the Messiah, the King. Y esto marca toda la diferencia. And this makes all the difference. Cuando Dios envió a su Hijo al mundo, lo hizo porque lo prometió. When God sent his son to the world, he did so because he promised. Cuando Dios permitió que su Hijo muriera en la cruz, lo hizo porque lo prometió. When God allowed his son to die on the cross, he did so because he promised. Y la razón de por qué tú puedes ser perdonado es porque el Hijo murió por ti. And the reason why you can be forgiven is because the son died for you. Y la razón de por qué tú tienes libre entrada ante el trono de la gracia And the reason why you have free es will to enter porque into the Él grace resucitó y se sentó a la diestra de Dios. is because he resurrected and sits on the right hand side of God. Y tienes por la sangre derramada libre entrada. And you have, by the shed blood, free entry. Hermano, hermana, esto lo cambia todo. Brother, sister, this changes everything. Porque lo que tú vivas, ya sea por el pecado del otro o por tu pecado, Because what you live, whether it be by other sin or your own, es con esperanza. is with hope. Porque Dios trabaja en tu vida y te moldea a la imagen del Hijo. Because God works in your life and molds you to the image of his son. Hermano, entiende, Cristo murió por ti y tú moriste en Él. Understand that Christ died for you and you died in him. No solo eso, sino Cristo resucitó Not just that, but Christ resurrected y tú resucitaste en Él. and you resurrected in him. Cristo se sentó a la diestra de Dios Christ sat on the right hand side of God y tú estás sentado en Él y con Él. and you are sat in him with him. Y cuando digo que Él reina, es que tú reinas. And when I say that he reigns, it's that you reign. Porque el reino de Cristo es tu reino. Because God's kingdom is your kingdom. Pero como dijo el Señor Jesús, el Rey, aprended de mí, que soy manso y humilde. But as Christ said, Humble, humble, meek and humble. meek. Exactly. Hermanos, ese es nuestro Rey. Brothers, Yeah. that is our king. ¿Y sabes tú que a quién busca este Rey? You know who that king looks for? A lo despreciado del mundo. At the less fortunate of the world. Y si tú eres parte de los despreciados, And if you are part of the less fortunate, eres bienvenido. you are welcome. Porque lo despreciado del mundo escogió Dios. Because God chose the less fortunate. Buena noticia. Tú eres un despreciado que ha sido escogido por Dios. The good news is that you are less fortunate that has been chosen by God. Oremos, hermanos. Let's pray. Señor, te damos gracias por el trono de gracia, trono de misericordia, porque tenemos libre entrada, porque tú te has glorificado en nuestras vidas, porque tu perdón es real, porque tu misericordia es real. Y gracias porque enviaste a Jesús, tu Hijo, a morir por nuestros pecados y a resucitar. Gracias, Señor. Podemos descansar en ti. Gracias porque aunque pasemos lo mismo que en el mundo pasa y sufrimos lo mismo que el mundo sufra, lo sufrimos con esperanza. Y eso lo cambia todo.
Gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, Miranda.